Ya está en línea con nosotros el doctor Jorge Balbín, coordinador nacional del Frente PCD y Familiares del Perú, a quien le decimos muy buenos días y bienvenido al programa Discapacidad Perú, doctor. Muy buenos días, Héctor. Un saludo muy especial a tu persona, a todo el equipo y a todo el público que nos escucha. Doctor, empecemos por el tema de este logro importante que ha logrado el Frente PCD y Familiares del Perú sobre el certificado universal para las personas con discapacidad. Cuéntenos un poco sobre esa referencia. Desde que nació el Frente PCD y Familiares del Perú, el 24 de junio de este año, nosotros hemos formulado y publicado nuestro manifiesto, nuestro memorial, las cartas abiertas que hemos enviado a los 3 poderes del Estado, a los 3 niveles de gobierno, donde señalamos justamente la problemática de la persona con discapacidad y las posibles alternativas de solución que planteáramos y recogiendo el sentir de nuestras bases que estamos constituidos ya en 18 regiones de nuestro país. Evidentemente hacíamos los pedidos sobre la problemática detectada. Uno de los puntos de nuestro manifiesto y programa era consistente a que había muchas quejas, o existen muchas quejas, de las personas con discapacidad que en época de pandemia que estamos viviendo no se daba la certificación de discapacidad, que es un requisito, tú sabes, fundamental para tener el registro en el CONADIS y obtener el carnet de discapacidad o el DID que nos identifica como persona con discapacidad. Entonces, tomando en cuenta esa problemática, nosotros hicimos gestiones, hemos enviado, como reitero, sendas cartas públicas a los niveles de gobierno, tanto al Ministerio de Salud, al MIDIS, al Ministerio de Trabajo, a CONAIS, al propio Congreso de la República. Y uno de los puntos que solicitáramos era en el sentido de que se pueda abrir la certificación de discapacidad en plena época de emergencia que estamos viviendo. ¿Cuál era el problema? El problema era de que nos decían que no habían el suficiente número de médicos certificadores de la discapacidad, lo cual es cierto. En segundo lugar, nos decían de que los presupuestos asignados a la temática de la discapacidad eran insuficientes, también es cierto. Y nos decían que en las OMAPES y OREDIS, la gran mayoría de OREDIS y OMAPES habían tenido que cerrar sus puertas por motivo de la pandemia, por un sistema de prevención, también era cierto. Muy bien, entonces nosotros nos pusimos en contacto y gracias a las gestiones que realizara nuestro hermano Fritz Lucio, logramos entrar en contacto con la señora prefecta regional de Lima, la ingeniera Verónica Cáceres, una persona muy sensible en el tema de la discapacidad, y la verdad que nos abrió las puertas y a través de ella empezamos las gestiones, tanto con el Ministerio de Salud como con el MIDIS y también con otras entidades públicas. Eso fue más o menos a partir de agosto, septiembre, donde hacíamos las incidencias del caso sobre la necesidad de la certificación de la discapacidad. Entonces ya hemos recibido la noticia de que gracias a estas gestiones, y vuelvo a reiterar, gracias al apoyo fundamental de la señora prefecta regional de Lima, se ha logrado de que a partir del 3 de diciembre se declare como la certificación universal de los certificados de discapacidad de las personas con discapacidad. Es una campaña nacional que va a empezar en la región Callao. En la región Callao se va a hacer un plan piloto para la certificación justamente a todas las personas con discapacidad que en estos momentos carecen de ese documento. Y esto se va a replicar después a nivel nacional. Además que se ha logrado, Héctor, algo muy importante. Ante la evidencia de una discapacidad, evidencia en el sentido de que si tú estás frente a una persona que no ve, o frente a una persona que tiene amputado un miembro, o frente a una persona que anda en silla de ruedas, o utiliza muletas para poder movilizarse con bastante dificultad, son evidencias comprobables de la discapacidad. Y entonces se ha logrado también, previa capacitación por supuesto, de que se va a integrar a los médicos serunistas para que en especial en provincias también ellos puedan otorgar certificados de discapacidad a las poblaciones en provincias que tú muy bien sabes, en muchos lugares de nuestro país pues las postas médicas en provincias no tienen médicos. A veces tienen solamente un enfermero o un técnico que atiende y hay carencia. Entonces, si están los médicos serunistas que están haciendo parte de su labor de profesionalización, nos parece correcto que también previa capacitación, por supuesto, puedan ellos también otorgar los certificados de discapacidad. Al respecto, Héctor, hay una denuncia en el sentido de que hay clínicas privadas, instituciones privadas que están tratando de dar certificación de discapacidad
sea previo pago. Nosotros nos oponemos a ello, porque de acuerdo a la ley 29973, el otorgamiento de la certificación de la discapacidad es totalmente gratuita. Y en especial en época de pandemia, ahora que nuestras personas con discapacidad están pasando situaciones muy difíciles, no tienen ni para la alimentación, ni para la vivienda, los servicios eléctricos han subido una enormidad, entonces en esas condiciones no se puede exigir previo pago. Por eso estamos nosotros señalando que esta campaña nacional va a ser muy importante, Héctor. Por otro lado, sé que el Frente PSD y Familiares del Perú fue invitado por la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad del Congreso de la República para sustentar los aportes por parte del Frente a esta nueva propuesta del predictamen de la Ley de las Personas con Discapacidad. Gracias a la invitación de la congresista Mirta Vázquez, que es la presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, nos hicimos presentes. En base, Héctor, recordarás que en el Frente PSD hicimos 3 foros virtuales los días 24 de septiembre, el 4 y el 11 de octubre del presente año, 3 domingos consecutivos, donde nuestros cerca de 200 delegados de 17 regiones hicimos el análisis artículo por artículo sobre el predictamen de la Comisión de Inclusión Social, para tener una posición informada, para tener una posición realmente institucional y no como en otros casos posiciones personales que tienen bastante desconocimiento y desinformación al respecto. Muy bien, en base a eso, a los resultados de esos 3 foros virtuales nos hicimos presentes e hicimos 9 aportes al predictamen. Y esto quiero resaltarlo, es un predictamen. No es un dictamen todavía en la Comisión del Congreso de la República, es un predictamen, es un primer borrador, digamos. Y en base a eso nosotros dijimos en esa oportunidad que estamos pidiendo, y creo la Comisión lo ha hecho suya, de que se elabore un segundo predictamen con los aportes que nosotros y otras organizaciones han señalado, para que podamos tener el respeto, digamos, la continuación del derecho a la consulta consagrado por el artículo 14 de la ley 29973, en el sentido de que sigamos opinando, la sociedad civil organizada pueda opinar al respecto. ¿Qué hemos planteado, en resumen, entre muchos aspectos importantísimos? Primero, hemos planteado nosotros acerca de la necesidad de la cuota electoral para las personas con discapacidad en los procesos electorales. Porque es cierto, las mujeres con todo derecho tienen una cuota laboral, los jóvenes de la misma manera, las comunidades nativas igual, pero y las personas con discapacidad, que representamos el 10.3% de la población total y que somos la población más vulnerable, no la tenemos. Eso para nosotros es un acto de discriminación. Por eso hemos solicitado un artículo correspondiente, en el artículo 12, en el sentido de que se permita la cuota electoral para la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos electorales, tanto municipales, regionales como congresales y nacionales. El segundo punto que me parece a mí importantísimo también resaltar es el concepto de accesibilidad. En especial las personas que nos están escuchando de provincias y de Lima van a encontrar que en el tema de accesibilidad hay rampas, por ejemplo, mal construidas, no guardan la pendiente, la altura correspondiente, no tienen las brumas, inclusive los pisos están pulidos, lo cual es totalmente atentatorio a una persona con discapacidad. Los semáforos sonoros están inactivos. Muchos de nosotros, la inmensa mayoría, no tenemos acceso a los sistemas de la última tecnología, por ejemplo, al internet. Las personas con discapacidad visual, por ejemplo, tenemos todavía celulares análogos que no son compatibles con el acceso a la internet, a las nuevas aplicaciones. Tenemos problemas en los buses, que no son buses accesibles, a pesar de que la ley 29973 dice que a partir del 2014 ya los buses deberían ser inclusivos para la persona con discapacidad. Al respecto, hemos planteado nosotros que las municipalidades pueden suscribir convenios con los colegios profesionales que tengan comités especializados en materia de discapacidad para suscribir los convenios que nos permiten supervisar profesionalmente todos los trabajos que se realicen en materia de accesibilidad. El otro punto es con respecto a los seguros. En estos momentos las compañías aseguradoras no quieren asegurar a una persona con discapacidad porque dicen que tenemos preexistencias, es decir, ya tenemos una enfermedad previa. Estamos planteando nosotros de que eso no sea
óbice, que las compañías de seguros no puedan excluirnos de las compañías de seguros por motivo de discapacidad, que la preexistencia no sea un obstáculo para obtener cualquier tipo de aseguramiento de acuerdo a nuestras necesidades. El otro punto importantísimo es en materia laboral, Héctor. Es una materia que a mí particularmente como economista me compete y es el tema que me especializa en esta tarea. Mira, en el cumplimiento de la cuota laboral, 5% sector público, 3% sector privado, no se cumple. Pero además de que no se cumple, por motivo de la pandemia, se han despedido a miles de trabajadores con discapacidad. Al respecto estamos planteando un artículo nosotros que ya estuvo en la ley 27050, pero que no fue considerada en la elaboración de la 29973. Un artículo que diga que es nulo todo despido arbitrario por discriminación a una persona con discapacidad. Con eso tendríamos una salvaguarda para evitar los despidos a nuestros hermanos y hermanas con discapacidad. Que se declare nulo todo despido arbitrario, discriminatorio, sin causa alguna a una persona con discapacidad. Eso me parece importantísimo. Otro artículo que estamos planteando acá, en los cargos públicos que tengan que ver con la temática de la discapacidad, se dé preferencia a profesionales, técnicos, trabajadores con discapacidad, evidentemente debidamente calificados y que conozcan pues y tengan experiencia en la temática. Eso nos parece importante porque si tú revisas a nivel nacional, los principales cargos públicos de dirección, de supervisión, de asesorías, son copadas por personas sin discapacidad, por un favoritismo político, familiar o de grupos cerrados que ya tienen el control de esto, y nosotros estamos diciendo que no, hay que recuperar esos espacios y hay que darle la oportunidad a miles de profesionales, técnicos y trabajadores con discapacidad que tienen ya las competencias necesarias para asumir esas responsabilidades. Y el otro punto en materia laboral que estamos planteando nosotros, con respecto, por ejemplo, hemos encontrado las denuncias en cuanto a las OMAPs y ORES, Héctor, y esto es importante que el público no se escuche, de que muchas municipalidades se contrata a los encargados de la OMAP por horas, o por medios días, o por días a la semana. Inclusive se contrata oralmente, no hay ningún tipo de contrato, o hay un contrato, digamos, por servicios no personales, por terceros, una inestabilidad total, y entra el nuevo alcalde o la nueva autoridad y cambia todo, salen todos, a pesar de que pudieran haber tenido un desempeño cabal en sus funciones, sencillamente lo sacan porque hay una renovación de autoridades políticas, hay una inestabilidad total. ¿Qué estamos planteando ahí para supervisar el derecho al trabajo a la persona con discapacidad? Que todas las personas que tengan un contrato vigente y que cumplan con sus funciones, por supuesto, la renovación de su contrato sea automática, es decir, una renovación de contrato automática a las personas con discapacidad que están trabajando y que hayan cumplido o que estén cumpliendo cabalmente con sus funciones. Eso es en materia laboral. En cuanto al otro punto que me parece importante, Héctor, y gracias por la oportunidad, es con respecto al CONADIS. El CONADIS, dijimos nosotros y lo decimos ahora, es una institución bastante criticada a nivel nacional. No está cumpliendo con las funciones que le competen de acuerdo a la ley. Por ejemplo, somos 3.400.000 personas con discapacidad a nivel nacional y el CONADIS en 20 años solamente ha registrado a 300.000 personas. O sea, el 8.9% de la población total. De cada 10, menos de 1 están registrados en CONADIS. Con el agravante de que ese registro está desactualizado. Ya las direcciones que figuran ya no existen, los teléfonos, los correos electrónicos, y entonces, ¿qué dicen las autoridades? Se lavan las manos, dicen, no han llegado bonos a las personas con discapacidad, no han llegado las canastas a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la data que nos ha dado CONADIS sencillamente es desactualizada y nosotros llamamos, enviamos correos electrónicos, visitamos y ya no existen, no viven, muchos de ellos ya han cambiado de domicilio o sencillamente han cambiado de celulares o de correos electrónicos. Entonces, ese elemento importante debemos de subsanarlo. Para ello, ¿qué estamos planteando, Héctor? Estamos planteando de que el nuevo presidente de CONADIS sea elegido por elección universal de todas las personas con discapacidad, por elección popular, supervisado por la OMPE, y que tenga un mandato de 7 años. ¿Por qué 7 años?
para que no dependa del gobierno de turno, para que tenga autonomía, tenga poder, tenga mando, digamos, en las decisiones que tenga que hacer. Y además estamos proponiendo que la Secretaría General del CONAIS sea propuesta por el presidente de CONAIS y dependa jerárquicamente, administrativamente de él, y no como sucede en la actualidad, que la Secretaría General de CONAIS depende del Ministerio de la Mujer y por lo tanto tenemos a un presidente prácticamente secuestrado, que no tiene mando y que evidentemente no puede cumplir con sus funciones. El otro elemento que estamos encontrando también nosotros, que hemos apostado en estos aportes a la comisión, es en el sentido de que hay mucho incumplimiento de la ley, pero no hay ninguna sanción. Preguntamos a CONAIS, ¿cuántas instituciones públicas están sancionadas por incumplimiento de la ley? Ninguna. ¿Sector privado? Ninguno. ¿Personas funcionarios? Ninguno. Es decir, prácticamente se ríen el incumplimiento. Incumplen y no pasa nada. Al respecto estamos planteando un artículo pertinente en el cual se señala que se crea una fiscalía especializada de lucha contra la violencia y la discriminación a las personas con discapacidad y al adulto mayor. Una fiscalía especializada en el cual de oficio pueda intervenir en los casos cuando haya maltrato, cuando haya violencia, cuando haya despidos arbitrarios, cuando haya todo tipo de discriminación a las personas con discapacidad y al adulto mayor. Esos son algunos de los elementos que hemos planteado, Héctor, y por eso digo yo al público, a las personas que nos están escuchando, estamos nosotros porque el nuevo dictamen tiene que ser Ley General de la Persona con Discapacidad. En eso sí estamos de acuerdo, que sea la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero esta ley tiene que ser modificada con estos aportes nuestros y con otros aportes que han hecho otras organizaciones, Héctor. Finalmente, doctor Jorge Balbín, como coordinador del Frente PCD y Familiares del Perú, ¿qué está planificando para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el día 3 de diciembre? Gracias por la pregunta. Mira, el 3 de diciembre, Día Internacional de la Persona con Discapacidad, el Frente PCD y Familiares del Perú hace una convocatoria a nivel nacional a todas las organizaciones de y para personas con discapacidad que existen en todo el Perú y a todas las personas naturales, a las familias, a los adultos mayores, para que seamos partícipes de la primera jornada nacional de protesta de las personas con discapacidad, adulto mayor y familiares del Perú. ¿En qué va a consistir esta protesta pacífica? Vamos a flamear una bandera o un banderín, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, en la puerta de nuestra casa o en el balcón, si vivimos en algún piso, para señalar en un acto de protesta nuestra presencia a nivel nacional. Es decir, para ser visibilizados a nivel nacional. Porque mucha gente, autoridades, políticos con los cuales conversamos, cuando le decimos nosotros, somos 3.400.000 personas, no creen, piensan que son menos. Y lógicamente no nos ven porque la inmensa mayoría de personas con discapacidad, las familias los tienen, digamos, ocultos en su casa por vergüenza, o muchas veces no pueden salir porque no tienen una silla de ruedas acorde, o porque tienen una ceguera que les impide, no tienen un asistente, y en medio de tantos baches, huecos, tienen el problema, el peligro de poder caerse. Entonces hay muchas personas nuestras que no pueden salir, no pueden movilizarse, no pueden, digamos, discurrir como cualquier persona común y corriente. Entonces, frente a eso, hacemos ese llamado. 3 de diciembre, el 3 de diciembre, Día Internacional de la Persona con Discapacidad, a la 1 de la tarde, estamos invitando que todas las personas con discapacidad, adultos mayores, familiares, salgamos a la puerta de nuestra casa con nuestra bandera, que ya la tenemos en nuestro WhatsApp del Frente, para flamearla y levantar nuestro bastón, los que tenemos discapacidad visual, o nuestra muleta, los que tienen discapacidad física, o los audífonos, en fin, los implementos que necesitamos para seguir viviendo y seguir practicando en la sociedad, para que ese día lo levantemos y con nuestro celular tomarnos una foto o un pequeño video de un par de minutos y eso difundirlo por todas las redes a nivel nacional e internacional. Esa va a ser la tarea, esa es la jornada, como un acto de protesta totalmente pacífico, pero exigiendo la defensa, la promoción, el cumplimiento de nuestros derechos, Héctor. Muchísimas gracias por la entrevista y, como le digo a todos nuestros hermanos y hermanas con discapacidad, superemos las diferencias que podamos tener, antagonismos, personalismos, individualismos. Hoy en día está en vigencia la defensa de la vida. Tenemos el derecho a la vida, a la existencia, a la salud, a la educación, al trabajo. Somos peruanos.
somos también ciudadanos en ejercicio, hay que ejercitarlo y por eso que convocamos a todos a la unidad en el sentido de que este 3 de diciembre hagamos esa primera jornada nacional de protesta cívica ciudadana, pero en paz. Muchas gracias, Héctor.